Mi nombre es Ximena, y mi historia comienza en el silencio de mi estudio. Este lugar es mi santuario, paredes blancas, luz natural que inunda el espacio, y el aroma a café recién hecho mezclado con el de papel de alta calidad. No es un lugar lujoso, pero cada objeto está elegido con una intención. En la pared más grande, no hay títulos ni diplomas, sino un mosaico de azulejos antiguos que he rescatado de edificios en demolición por todo México. Mi pequeña obsesión. Mi familia lo llama coleccionar basura bonita. Yo lo llamo mi biblioteca de inspiración. Estaba trazando las líneas de un nuevo logo, inspirado en la geometría hipnótica de un azulejo poblano del siglo XVIII, cuando mi teléfono vibró sobre la mesa de roble. Era una notificación de Instagram. La abrí sin pensar. Y ahí estaba. Un primer plano de una mano perfectamente manicurada, con un diamante tan grande que parecía ofensivo, sostenida por la mano de un hombre. La mano era de mi hermana, Renata. La leyenda decía, próximamente señora Garza. El comienzo de nuestro para siempre. 237 comentarios en menos de 10 minutos. Felicidades, qué anillo tan espectacular, la pareja del año. Todos de su círculo de amigos adinerados y aspirantes a socialites. Deslicé el dedo por la pantalla, buscando un mensaje, una llamada perdida, algo de mi familia. Nada. El silencio de mi teléfono era más ruidoso que cualquier grito. Sabía que este día llegaría. Renata, mi hermana mayor, la personificación del éxito según mis padres, finalmente había atrapado al heredero del imperio hotelero Garza. Era la culminación de su proyecto de vida. Entonces, el teléfono sonó. El nombre mamá iluminó la pantalla. Un estúpido hilo de esperanza se tejió en mi pecho. Quizás se olvidaron de llamarme con la emoción. Quizás ahora me contarían todo. Hola, mamá, dije, tratando de que mi voz sonara casual. Ximena, su voz no tenía la calidez de una madre compartiendo una buena noticia. Era fría, corporativa. Como si estuviera hablando con una empleada problemática. Necesito que entiendas algo. Hizo una pausa, y en esa pausa sentí el peso de 20 años de comparaciones. La boda de Renata será un evento de altísimo nivel. Los Garza son gente muy importante. Su círculo es muy exclusivo. Todo tiene que ser perfecto, ¿comprendes? No puede haber imperfecciones. La palabra imperfecciones flotó en el aire entre nosotras. Sabía que esa palabra era yo. Yo, con mi trabajo raro de diseñadora freelance. Yo, con mi ropa sin logos visibles. Yo, que prefería un museo a un club de yates. Entiendo, dije, aunque no entendía nada. Por eso, continuó, y pude oír cómo tomaba aire para dar el golpe final, hemos pensado que quizás sea mejor que no vengas. Ya sabes, para no crear una situación incómoda. Para no arruinar la estética. Arruinar la estética. Esa frase se me clavó en el cerebro. No era solo que no me quisieran allí. Era que mi simple existencia era una mancha en el lienzo perfecto de sus vidas. No grité. No lloré. No supliqué. Años de entrenamiento me habían enseñado que cualquier reacción emocional solo les daría la razón. Sería la hermana dramática, la envidiosa. Así que, con la calma de un cirujano, respondí con una sola palabra. Entendido. Y colgué. El silencio en mi estudio volvió, pero ahora estaba cargado de algo nuevo. No era solo tristeza. Era el frío y claro sonido de algo rompiéndose para siempre. Después de colgar el teléfono, no me moví. Me quedé mirando el azulejo en mi pantalla, su diseño azul cobalto perfectamente simétrico. Mi mente, en un acto de autodefensa, comenzó a proyectar imágenes en las paredes blancas de mi estudio. No eran diseños de logos, sino exhibiciones de mi pasado. Era mi propio museo privado, el Museo de los Desprecios. La primera pieza de la colección, una fotografía mental de mis 15 años. Yo, con mis 14 años y un vestido sencillo que había elegido mi abuela, sostenía con orgullo un diploma enmarcado. Era mi primer premio de diseño gráfico, un concurso a nivel estatal.
Estaba radiante. Y miren, dije, mostrándolo a mi familia reunida en el jardín. Mi padre, Héctor, asintió con una sonrisa distraída. Mi madre, Lourdes, dijo un qué bien, mi amor mientras buscaba con la mirada a mi hermana. En ese preciso instante, la puerta del jardín se abrió y entró Renata, de 16 años, con el rímel corrido y sollozando dramáticamente. Un chico popular no la había invitado a salir. Lo que siguió fue un borrón. Toda la atención de la familia, como un solo organismo, giró hacia ella. Sillas se movieron, brazos la rodearon, voces la consolaron. Mi diploma, mi pequeño gran triunfo, fue colocado en una mesa auxiliar para hacerle espacio a Renata en el sofá principal. Al final de la noche, lo encontré debajo de un vaso de refresco que había dejado una marca pegajosa y redonda sobre mi nombre. Nadie volvió a mencionarlo. La siguiente exhibición, mi graduación universitaria. Me gradué con mención honorífica de la mejor universidad de diseño del país. Bajo el sol abrasador, con el birrete picándome en la frente, busqué a mi familia entre la multitud. Ahí estaban. Mi madre abanicándose con el programa, mi padre mirando su reloj, y Renata enviando mensajes de texto con una expresión de aburrimiento total. Subí al estrado, escuché mi nombre, recibí mi título. La sensación fue agridulce. Era un logro inmenso, pero sentía que lo estaba viviendo sola. Tenemos que irnos ya, dijo mi padre en cuanto bajé del escenario, mientras me daba un abrazo rápido y torpe. Renata tiene un cóctel muy importante. Es para hacer contactos. Pero, ¿no nos tomamos una foto? ¿Todos juntos? Pregunté, aferrándome al pesado cartón del título. Luego, dijo mi madre, empujándome suavemente hacia la salida. Le tomas una con tu teléfono. Apúrense, que se nos hace tarde. Se fueron antes de que pudiera protestar. Me quedé sola en medio de un mar de familias que reían, lloraban y se abrazaban. Me tomé una selfie. En la foto, sonreía, pero mis ojos contaban una historia diferente. La última pieza del museo, la más reciente, la cena de Navidad del año pasado. La casa olía a pino y a bacalao. Mi esposo, Damián, y yo habíamos llegado temprano. Damián, siempre tratando de construir puentes, hablaba con mi padre sobre nuestro trabajo. De hecho, nos está yendo muy bien, dijo con un optimismo que yo ya había perdido. Acabamos de firmar un proyecto muy interesante con una cadena hotelera. Es un gran paso para nuestra pequeña agencia. Renata, que estaba puliendo una copa de vino, soltó una risita. No fue una risa alegre, sino un sonido corto y agudo, diseñado para cortar. ¡Ay, qué tierno! Un proyecto interesante, dijo, haciendo comillas en el aire. Me alegro de que se mantengan ocupados. Mientras tú juegas a la emprendedora, con tus dibujitos, hermanita, yo estoy en pláticas para dirigir la fundación benéfica de la familia Garza. Cuestión de niveles, ¿sabes? Me miró por encima de su copa, sus ojos brillando con una mezcla de lástima y triunfo. En ese momento, Damián me apretó la mano por debajo de la mesa. Fue un gesto que decía, no vale la pena. No lo entenderían. Y tenía razón. No lo entendían. Nunca lo habían hecho. Estas imágenes parpadearon en mi mente, una tras otra, como una presentación de diapositivas de mi propia invisibilidad. Cada recuerdo era un ladrillo más en el muro que me separaba de ellos. Y la llamada de mi madre no había sido una piedra más. Había sido la bola de demolición que lo derribaba todo. La proyección de recuerdos se detuvo. El silencio en el estudio era absoluto. Escuché el sonido de la puerta principal abriéndose y cerrándose. Pasos suaves en el pasillo. Era Damián. Entró en el estudio y se detuvo en el umbral. No necesitó preguntar qué pasaba. Me conoce mejor que nadie. Vio la rigidez de mis hombros, la forma en que mis nudillos estaban blancos por apretar el borde de mi escritorio, la mirada perdida en la nada. Vio el fantasma de mi familia en la habitación. Se acercó sin decir una palabra, me rodeó con sus brazos por detrás y apoyó su barbilla en mi cabeza. Nos quedamos así un largo minuto. Su presencia era mi ancla.
Fue tu madre, ¿verdad? Susurró finalmente. Yo solo asentí, incapaz de hablar. Las palabras se sentían inútiles, pequeñas. Damián se apartó, caminó hacia su estación de trabajo al otro lado del estudio y encendió el proyector. Una luz brillante cortó la penumbra de la tarde, iluminando la pared blanca frente a mí, la misma pared donde mi mente había estado proyectando mis fracasos. Abrió una carpeta en su laptop. En la pared apareció un logo que yo misma había diseñado, una E y una C entrelazadas de forma tan sutil que parecían un antiguo símbolo azteca. Estudio clandestino. Nuestro secreto. Nuestra verdad. Luego, abrió un archivo. Era el estado de cuenta de la empresa. Un número, largo y lleno de comas, se materializó en la pared. 540.219.840 pesos con 17 centavos MXN. 540 millones de pesos. Nuestro patrimonio neto, construido en 6 años de trabajo silencioso, de noche sin dormir, de un talento que mi familia consideraba un hobby. Esto, Ximena, dijo Damián, su voz resonando en el silencio. Esto es lo que ellos no ven. Esto es lo que tú has construido, desde cero, mientras ellos estaban ocupados decidiendo que no era suficiente. No necesitas su aprobación para existir. Ya existes. Y brillas más que todos ellos juntos. Las lágrimas que no habían salido con la llamada de mi madre empezaron a brotar. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran de rabia, de frustración, de una claridad dolorosa. Damián tenía razón. ¿Por qué seguía buscando la validación de personas que ni siquiera se molestaban en mirar en la dirección correcta? Damián hizo clic en otro archivo. Una presentación de proyecto. La primera diapositiva llenó la pared. Unas letras elegantes y doradas sobre un fondo azul profundo. Garza Grand Hotels, iniciativa de rebranding global. Y debajo, en una tipografía más pequeña y discreta, una colaboración exclusiva con Estudio Clandestino. Era nuestro cliente más grande. El contrato más lucrativo que habíamos firmado. El proyecto que nos había catapultado a la estratosfera del diseño de lujo. La familia de la que mi hermana estaba tan desesperada por formar parte, la fuente de su estatus y su futura riqueza, era el pilar que sostenía nuestro imperio secreto. La ironía era tan brutal, tan poética, que me dejó sin aliento. Ellos me estaban excluyendo de una celebración pagada, indirectamente, por el fruto de mi propio talento. Un talento que despreciaban. Miré la pantalla. Miré el logo de Garza Grand Hotels, un logo que yo había rediseñado personalmente, inspirado en la arquitectura de sus hoteles más icónicos. Y luego miré el saldo de nuestra cuenta bancaria. Y en ese momento, la tristeza se evaporó. Se solidificó. Se convirtió en algo duro, afilado y brillante. Se convirtió en una idea. Los días que siguieron a la llamada fueron extrañamente tranquilos. Un silencio denso y pesado emanaba del lado de mi familia, el tipo de silencio que sigue a una amputación. No hubo más llamadas, ni mensajes de texto de disculpa o de arrepentimiento. Simplemente, el vacío. Por mi parte, me sumergí en el trabajo como un buzo que busca la seguridad de las profundidades. El proyecto de los Garza exigía toda mi atención, estábamos en la fase final de la implementación de su nueva identidad visual en sus 40 hoteles de lujo alrededor del mundo. Era un trabajo titánico, y me aferré a él. Una tarde, mientras revisaba las pruebas de impresión para los menús de su nuevo restaurante insignia en Punta Mita, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Renata. Mi corazón dio un vuelco, una mezcla de aprensión y una estúpida, diminuta esperanza. No era una disculpa. Era un link. Lo abrí. Me llevó a un artículo en una de esas revistas de sociales que mi madre devoraba. El titular era llamativo: La boda del año, Renata Herrera y Alejandro Garza Jr., un cuento de hadas de 16 millones de pesos. El artículo era un desfile de ostentación, detalles sobre el diseñador del vestido, el chef con estrellas Michelin traído de Francia, las orquídeas importadas de Tailandia. Era una oda al exceso, un monumento al dinero. Mientras leía, llegó una segunda notificación.
Una nota de voz de Renata. Dudé un segundo antes de darle al play. La voz de mi hermana llenó mi estudio. Era un susurro meloso, empalagoso, el tono que usaba cuando quería ser especialmente cruel. Audio, hermanita, te mando esto para que veas el nivel del evento. Para que entiendas. Es que todo tiene que ser perfecto, el ambiente, los invitados, la estética. Hizo una pequeña pausa, saboreando sus siguientes palabras. ¿Entiendes, verdad? Simplemente no encajas. No encajas. La frase resonó, haciendo eco de la llamada de mi madre. Arruinar la estética. Ahora venía directamente de ella. Era la confirmación final, el sello en el documento de mi exilio. No fue un malentendido. Fue una decisión corporativa de la empresa familiar, y yo era el activo tóxico que estaban liquidando. Cerré el artículo. Apagué el teléfono. La ira que había sentido días atrás volvió, pero esta vez no era caliente y explosiva. Era fría. Metódica. Era la ira de una diseñadora que ve un problema y empieza a visualizar la solución. Mi familia estaba obsesionada con la estética, con la imagen, con la percepción. Habían construido su mundo sobre cimientos de apariencias. Y acababan de darme la clave. Querían una guerra de estética. Bien. Les daría una. Pero yo no lucharía con su artillería de logos y precios inflados. Yo lucharía con mi arma secreta, el buen gusto. La autenticidad. El arte. Me levanté de mi silla. El sol de la tarde entraba por la ventana, iluminando el polvo que flotaba en el aire. Todo parecía haberse ralentizado. Era un momento de una claridad absoluta. La gota final no solo había derramado el vaso, había inundado la habitación y me estaba mostrando el camino hacia la salida. El audio de Renata se repitió en mi cabeza, un eco venenoso. No encajas. Por primera vez en años, me permití sentir el impacto completo de esas palabras. Y me rompí. Las lágrimas cayeron sin control, silenciosas y calientes. No eran los sollozos teatrales de mi hermana, era el llanto ahogado de alguien que se da cuenta de que ha estado luchando una batalla perdida toda su vida. Me deslicé de mi silla y me senté en el suelo, abrazando mis rodillas. El estudio, mi santuario, de repente se sentía como una jaula dorada. Damián me encontró así. Se arrodilló a mi lado, sin decir nada, y me rodeó con sus brazos. Lloré en su hombro, soltando años de frustración contenida. ¿Y si tienen razón, Damián? Susurré con la voz rota. ¿Y si solo soy esto? Una chica que se esconde detrás de una computadora, jugando con colores y formas. ¿Y si, realmente no encajo en su mundo? Damián se apartó un poco para mirarme a los ojos. Su mirada era firme, sin una pizca de lástima. Esa es su voz hablando, Ximena, no la tuya. La han metido tan dentro de tu cabeza que crees que es tuya. Pero no lo es. Se levantó y fue a su escritorio. Regresó con una carpeta de piel gruesa y la puso en mi regazo. La abrí. Dentro, en un papel con membrete oficial, estaba el contrato de exclusividad con Garza Grand Hotels. Mi firma estaba junto a la de Íñigo Garza, el patriarca, uno de los hombres más respetados y temidos de los negocios en México. Lee el anexo B, cláusula 4, dijo Damián. Busqué la página. La cláusula decía, la continuación de este acuerdo multimillonario está supeditada a la supervisión creativa directa y continua de la directora y fundadora de Estudio Clandestino, conocida bajo el seudónimo XH. Ellos no contrataron una agencia, Ximena. Te contrataron a ti. A tu visión. A tu cerebro. Al universo que tienes aquí dentro, dijo, tocando suavemente mi sien. Ese mundo en el que dices que no encajas, lo estás construyendo tú, y ni siquiera se dan cuenta. Sus palabras fueron como un electroshock. Miré el contrato, la prueba tangible de mi valor en el mundo real, el mundo que importaba. Y luego pensé en la nota de voz de Renata. La balanza, que durante tanto tiempo había estado inclinada en mi contra por el peso de la opinión de mi familia, finalmente se equilibró. Y luego, se inclinó a mi favor.
Me sequé las lágrimas. El llanto había limpiado algo dentro de mí. Había purgado la duda. Me levanté, sintiendo que mis piernas eran más fuertes. Caminé hacia mi tablero de inspiración, ese gran corcho en la pared lleno de texturas, paletas de colores y fotos de mis viajes. En el centro, fijada con un alfiler de cabeza perlada, había una fotografía que había tomado hacía 2 años. Una villa de piedra antigua, casi colgando de un acantilado, con bugambillas cayendo en cascada hacia el mar Tirreno. Ravello. La costa de Amalfi. La quité del tablero. La imagen temblaba ligeramente en mi mano. Caminé de regreso hacia Damián y se la puse en el escritorio, justo encima del contrato de los Garza. Lo miré a los ojos. Mi voz, cuando hablé, ya no era la de una víctima. Era la de una directora creativa dando una orden. Llama a Alessio. Dile que necesitamos su villa en Ravello. Para el 15 de septiembre. Damián me miró. Una lenta sonrisa se dibujó en su rostro. Comprendió al instante. No era una sugerencia. Era el primer movimiento en una partida de ajedrez que mi familia ni siquiera sabía que estábamos jugando. Será un placer, dijo, sacando su teléfono. La llamada a Alessio fue corta y fructífera. Alessio no era solo el dueño de la villa, era un curador de arte y uno de los organizadores de eventos más exclusivos de Europa, un viejo amigo y cliente. Cuando Damián le explicó la situación con un eufemismo, un proyecto personal, muy íntimo y con una fecha límite muy ajustada, Alessio se rió. Para Ximena, el tiempo se dobla, dijo. La villa es suya. A partir de ese momento, mi estudio se transformó. Dejó de ser la sede de estudio clandestino y se convirtió en el cuarto de guerra de la Operación Ravello. Pero nuestra guerra no se libraría con ejércitos, sino con una precisión estética absoluta. Mientras mi familia planeaba su boda, yo planeaba la mía. Y el contraste era el día y la noche. En un lado del tablero, imaginaba la boda de Renata. Un salón de fiestas en un hotel de lujo en la Ciudad de México, probablemente el de los Garza. 500 invitados, de los cuales conocía a menos de 50. Un mar de caras anónimas, todas allí para ver y ser vistas. Logos por todas partes, el del patrocinador de champán, el del diseñador del vestido, el del joyero. La música sería un DJ de moda tocando los éxitos del momento a un volumen ensordecedor. El objetivo era la opulencia. El objetivo era que cada foto gritara, esto costó 16 millones de pesos. Era una boda diseñada para Instagram. En nuestro lado del tablero, la filosofía era la opuesta. Mi boda no sería un evento, sería una experiencia curada. Una instalación de arte viviente. Los invitados, 20 personas. No 500. Nuestros padres no estaban en la lista, por supuesto. Tampoco Renata. Estaban nuestros amigos más cercanos, aquellos que nos habían visto crecer como pareja y como profesionales. Un par de mentores que habían creído en mí cuando nadie más lo hacía. Y un puñado de clientes que se habían convertido en amigos, como Alessio. Cada persona en esa lista había añadido valor a nuestras vidas. No había relleno. El lugar, la villa de Alessio en Ravello. No era un salón de fiestas impersonal, sino un lugar con historia, con alma. Piedra desgastada por los siglos, jardines que caían en terrazas hacia el mar, el aroma a limones y a sal. El vestido, no habría un vestido de princesa de diseñador famoso. En mis ratos libres, durante semanas, diseñé mi propio vestido. Una silueta simple y fluida de seda cruda, del color de la piedra de la villa. No estaba hecho para impresionar, sino para moverse con el viento del Mediterráneo. La comida, en lugar de un chef con estrellas Michelin haciendo malabares con nitrógeno líquido, contratamos a una nonna local, una abuela recomendada por Alessio que cocinaba la mejor pasta fresca de la región. La cena sería en una larga mesa de madera bajo una pérgola de glicinas, con vino local y una conversación que fluyera sin interrupciones. El concepto, el tema de la boda de Renata era dinero. El nuestro era autenticidad.
Cada detalle, desde las invitaciones escritas a mano en papel de Amalfi hasta la playlist de música que habíamos creado Damián y yo con canciones que habían marcado nuestra historia, estaba diseñado para reflejar quiénes éramos. Damián se encargaba de la logística con la precisión de un general. Vuelos, alojamiento para nuestros invitados, los trámites legales, todo estaba bajo control. Yo me encargué de la dirección creativa. Hablé por videollamada con floristas locales para pedirles arreglos silvestres, nada de rosas perfectas sin aroma. Contacté a un guitarrista de flamenco que habíamos escuchado una vez en un pequeño bar de Sevilla. Mi familia estaba construyendo un espectáculo. Nosotros estábamos tejiendo un recuerdo. Y mientras lo hacíamos, me di cuenta de algo profundo. Ya no me importaba si ellos lo veían o no. La rabia inicial se había transformado en un gozo creativo puro. Estaba creando algo hermoso, no para demostrarles nada, sino porque es lo que soy. Es lo que hago. Esta boda ya no era una venganza. Era mi declaración de independencia. El 15 de septiembre llegó como un sueño. Me desperté en Ravello con el sonido de las campanas de una iglesia lejana y el murmullo del mar. No había nervios, ni estrés, ni un ejército de maquilladores y peluqueros. Solo estaba yo, Damián, y la luz dorada de la mañana italiana colándose por la ventana de nuestra habitación en la villa de Alessio. El día transcurrió con una calma deliciosa. Nuestros amigos llegaron, y el ambiente era el de una reunión familiar, una de verdad. Hubo risas, abrazos, copas de prosecco en la terraza. No había drama, ni tensiones, ni la obligación de actuar para una cámara. La ceremonia fue al atardecer, en la terraza más alta de la villa, la que parecía flotar sobre el mar. No había un altar recargado, solo un arco simple hecho con ramas de olivo y jazmín que había recogido el jardinero esa misma mañana. El aroma era embriagador. Mientras caminaba hacia Damián, con nuestro amigo guitarrista tocando una suave melodía, vi las caras de nuestros 20 invitados. Todos sonreían. Unos pocos lloraban de emoción. Eran lágrimas genuinas. Vi a mi mentora de la universidad, la mujer que me dijo que mi obsesión con los azulejos era un don. Vi a Alessio, guiñándome un ojo. Vi a mis amigos, mi familia elegida. Nuestros votos no fueron largos ni poéticos. Fueron simples, directos y reales. Prometimos seguir siendo el ancla del otro, el refugio y el mayor admirador. Cuando Damián me puso el anillo, el sol se hundía en el horizonte, pintando el cielo de tonos naranjas, rosas y violetas. La famosa hora dorada. El sueño de todo fotógrafo. Y hablando de fotógrafos, entre nuestros invitados estaba Marco, un amigo que resultaba ser uno de los fotógrafos de moda más cotizados de Italia. Le habíamos pedido que no trabajara, que solo disfrutara. Imposible, nos dijo. No puedo no fotografiar esto. Así que, con su Leica discreta, se movió entre nosotros como una sombra. No pidió poses. No interrumpió momentos. Simplemente, capturó la verdad. Y en un instante, durante la ceremonia, capturó la imagen. No nos dimos cuenta. Estábamos en nuestro propio mundo. Damián acababa de decir sus votos, y yo le tomé la cara entre las manos, abrumada por la emoción, justo antes de decir los míos. El viento levantó un mechón de mi pelo. Detrás de nosotros, el sol era una bola de fuego perfecta a punto de besar el mar. La luz nos envolvía, creando un aura dorada. No era un beso. Era el momento justo antes del beso. La anticipación, la promesa, la emoción pura. Esa noche, mientras cenábamos bajo las estrellas, Marco se acercó a mí y me mostró la pantalla de su cámara. Me quedé sin aire. No era una foto de boda. Era un cuadro de Caravaggio. Era una captura perfecta de un momento perfecto. Es la mejor foto que he tomado en mi vida, dijo Marco, con una seriedad que me conmovió. ¿Puedo publicarla? Asentí, sin poder hablar. Se alejó, y unos minutos después, mi teléfono, que había estado en silencio todo el día, vibró sobre la mesa. Y luego otra vez. Y otra. Y otra.
Marco había publicado la foto en su Instagram, que tenía 2 millones de seguidores. La leyenda no decía felicidades a los novios. No decía nada sobre una boda. Solo tenía una palabra, auténtico. La vibración de mi teléfono fue el primer temblor. Lo que siguió fue un terremoto. Al principio, fueron los comentarios en la publicación de Marco. Empezaron como un goteo: qué foto, la luz es increíble, parece un cuadro. Pero en cuestión de minutos, el goteo se convirtió en una inundación. Otros fotógrafos famosos, editores de moda, directores de arte, todos comentaban. La palabra auténtico se repetía como un mantra. Luego, la foto saltó de la comunidad fotográfica al mundo en general. Fue compartida por cuentas de viajes de lujo. ¿Alguien sabe dónde es este paraíso? Blogs de bodas la titularon: esta es la única foto de boda que importa este año. Revistas de diseño la analizaron: la lección de elegancia del minimalismo emocional. Antes de que terminara la cena, la foto tenía 500.000 de me gusta. Antes de que nos fuéramos a dormir, había superado los 2 millones. Se había convertido en un fenómeno viral. No por ser ostentosa, sino por todo lo contrario. La gente estaba sedienta de algo real en un mundo de apariencias, y nuestra foto era un vaso de agua fresca en el desierto. Damián y yo mirábamos las notificaciones con una mezcla de asombro y diversión. Parece que tu estética le gusta a bastante gente, dijo Damián, con una sonrisa irónica. Decidí apagar el teléfono y disfrutar de mi noche de bodas. Pero sabía que la onda expansiva apenas comenzaba a viajar. Y llegó. Al día siguiente, mientras desayunábamos en la terraza, con los pies descalzos y el sol calentando nuestra piel, encendí el teléfono por curiosidad. Tenía 197 mensajes sin leer y 82 llamadas perdidas. La mayoría eran de números desconocidos, probablemente periodistas. Pero en medio de todo ese ruido, estaban los mensajes de mi familia. El primero era de mi madre, Lourdes. Era un mensaje de texto largo, escrito en mayúsculas, una letanía de acusaciones. ¿Cómo te atreves a hacernos esto? ¿Siempre tienes que ser el centro de atención? No podías dejar que tu hermana tuviera su momento de paz en su luna de miel. Eres una egoísta. Luego venían los de Renata. Eran una serie de mensajes cortos, cada uno más venenoso que el anterior. Felicidades. Lograste lo que querías. Arruinarme todo. Espero que estés contenta. Todos están hablando de tu estúpida foto y no de mi boda. Te odio. Leí los mensajes sin sentir nada. Era como ver a dos extraños haciendo un berrinche. Su poder sobre mí se había desvanecido. No respondí. Simplemente borré los mensajes. Pasamos los siguientes días en una burbuja de felicidad, explorando la costa, comiendo helado en Positano, navegando a Capri. Mantuve mi teléfono en modo avión. No quería que su toxicidad manchara mis recuerdos. Pero el mundo exterior seguía girando. Cuando finalmente volvimos a la realidad y aterrizamos en México, la historia había crecido. La foto misteriosa había llevado a los medios a investigar. ¿Quiénes eran esa pareja? ¿Quién había tomado la foto? ¿Dónde era ese lugar mágico? El nombre de Marco los llevó a él, y su ética profesional le impidió dar nuestros nombres sin nuestro permiso. Pero el mundo del diseño es pequeño. Alguien reconoció mi estilo en el vestido, en la composición, en la atmósfera general. Y empezaron a conectar los puntos. El rumor comenzó a extenderse en los círculos correctos: la mujer de la foto no era una modelo ni una influencer. Era la misteriosa y anónima fundadora de Estudio Clandestino. La arquitecta creativa detrás de algunas de las marcas más lujosas del mundo. Mi familia, por supuesto, no tenía ni idea de esto. Para ellos, yo seguía siendo la hermana rara que hacía dibujitos en su computadora. Para ellos, esto era solo un golpe de suerte, una foto bonita que se había salido de control y que, para su desgracia, había eclipsado la boda de 16 millones de pesos de Renata. Pero la verdad estaba a punto de salir a la luz. Y lo haría de la forma más espectacular posible. El clavo final en el ataúd de su ignorancia no lo puse yo.
Lo puso la revista Forbes. Una periodista económica particularmente astuta, especializada en marcas de lujo, llevaba meses intentando descubrir la identidad de XH, el seudónimo que yo usaba en los contratos más importantes. Había oído rumores sobre un genio creativo que estaba revolucionando la industria desde el anonimato. Cuando vio la foto viral y escuchó los susurros que me conectaban con Estudio Clandestino, ató los cabos. 2 semanas después de mi boda, Forbes publicó el artículo en su edición digital. El titular era una obra maestra de la ironía periodística: la genio anónima que revivió a Garza Grand Hotel se casa en una obra de arte viviente. El artículo era una bomba. Revelaba mi identidad. Contaba la historia de cómo había fundado Estudio Clandestino desde mi pequeña oficina en casa. Detallaba, con cifras y testimonios de expertos de la industria, cómo mi visión había transformado marcas, multiplicando su valor. Y se centraba, por supuesto, en su caso de estudio más exitoso, la espectacular resurrección de Garza Grand Hotels, que había pasado de ser una cadena de lujo anticuada a la favorita de la nueva generación de millonarios. Todo gracias a nuestro trabajo de rebranding. Y, por supuesto, el artículo estaba ilustrado con la foto. Nuestra foto. Yo estaba en mi estudio cuando Damián me mostró el artículo. Lo leí y sentí una extraña sensación de liberación. El secreto había terminado. La máscara había caído. Pero no tuve tiempo de procesarlo, porque el verdadero clímax de esta ópera no estaba sucediendo en mi estudio. Estaba sucediendo a 20 kilómetros de distancia, en la lujosa mansión de mis padres. Según supe después por una prima lejana, esa noche había una cena familiar. Mis padres, Renata y su flamante esposo, Alejandro Garza Jr. Estaban celebrando el éxito de la luna de miel de Renata, que había sido debidamente documentada en todas las revistas de sociales. Estaban brindando por el futuro, por la unión de las dos familias. Fue entonces cuando sonó el teléfono de Alejandro Jr. Era su padre, don Íñigo Garza. El patriarca. Alejandro Jr. contestó y, con una sonrisa servil, puso el altavoz para que todos pudieran escuchar al gran hombre. Buenas noches a todos. La voz de don Íñigo era grave y poderosa, acostumbrada a dar órdenes. Alejandro, hijo, te llamo por una noticia extraordinaria que acabo de leer. Ah, sí, papá. ¿Cuál? Preguntó Alejandro Jr., esperando algún elogio. Resulta que la famosa y misteriosa XH de Estudio Clandestino, la mujer que ha hecho que nuestras acciones se disparen, no es otra que la hermana de tu esposa, Ximena Herrera. ¿Puedes creer la maravillosa coincidencia? El talento está en la familia. Hubo un silencio. Un silencio tan profundo que, según mi prima, se podía oír el zumbido del refrigerador desde el comedor. ¿Ximena? Preguntó mi madre, Lourdes, con un hilo de voz. Sí. Exclamó don Íñigo, ajeno a la tensión. He estado intentando conseguir una reunión con ella durante meses. Es un genio. Tenemos que asegurarnos de que trabaje exclusivamente para nosotros. Ese talento hay que asegurarlo en la familia. Es nuestro activo más valioso. Y entonces, ocurrió la imagen que se quedaría grabada en la memoria de mi prima para siempre. Renata, que sostenía una copa de vino tinto, se había quedado paralizada. Su cara estaba pálida como el papel. Sus ojos, fijos en la nada. La copa se inclinó lentamente en su mano, y el vino tinto, oscuro como la sangre, se derramó sobre el regazo de su carísimo vestido de diseñador color crema, creando una mancha grotesca y expansiva. El sonido del cristal rompiéndose contra el suelo de mármol fue lo único que rompió el silencio. El cuento de hadas de Renata acababa de terminar. La explosión del artículo de Forbes fue seguida por una lluvia radiactiva de llamadas y mensajes. Mi teléfono, que se había convertido en un barómetro de mi relación con mi familia, empezó a vibrar sin cesar. Pero esta vez, el tono había cambiado drásticamente. Primero, fue mi padre, Héctor. Su llamada era vacilante, nerviosa. Ximena, hija. Acabamos de enterarnos. Lo de tu empresa. No. No sabíamos. No.
No lo sabían, respondí, mi voz plana, sin emoción. El señor Garza quiere reunirse contigo urgentemente. Con nosotros. Dice que es importante para el futuro de la familia. La familia. Qué palabra tan conveniente. De repente, yo era parte de ella otra vez. Luego, los mensajes de mi madre, Lourdes. Eran una obra de arte de la manipulación emocional. Pasaron de la incredulidad al arrepentimiento fingido en cuestión de minutos. Ximena, no puedo creer lo que estoy leyendo. ¿Por qué nunca nos dijiste nada, mi amor? Siempre supe que tenías un don especial. Siempre lo dije. Me siento tan culpable por lo de la boda. Estaba tan estresada por tu hermana. Perdóname, por favor. Tu padre y yo estamos muy orgullosos. Tenemos que celebrar. ¿Cenamos esta semana? Ximena, contéstame. Tu hermana está destrozada. Necesita tu ayuda. Y finalmente, Renata. Sus mensajes eran un desastre. Un cóctel tóxico de envidia, pánico y autocompasión. ¿Por qué no me dijiste que eras tú? ¿Estás haciendo esto para destruirme? ¿Para humillarme? El papá de Alejandro no deja de hablar de ti. Dice que eres un genio. Me está volviendo loca. Mamá dice que tenemos que arreglar las cosas. Por favor, Ximena. Necesito que hables con don Íñigo. Mi futuro depende de esto. Leí cada mensaje con la distancia de un antropólogo estudiando una tribu extraña. Su pánico era palpable. Su mundo, construido sobre la base de que yo era la fracasada y Renata la estrella, se había derrumbado. Y ahora, estaban tratando de reconstruirlo a toda prisa, conmigo como la nueva piedra angular. No respondía ninguno. Dejé que sus mensajes se acumularan, que sus llamadas se fueran al buzón de voz. Su desesperación era el eco de todos los años que yo había pasado anhelando una migaja de su atención. Y descubrí que, ahora que la tenía, no la quería en absoluto. Era una atención contaminada, interesada. Era inútil. El silencio, que antes había sido mi castigo, ahora era mi arma. Y era devastadoramente eficaz. Damián y yo decidimos que necesitábamos escapar del ruido. Dejamos nuestros teléfonos en el apartamento y nos fuimos a pasar el fin de semana a una pequeña cabaña en Valle de Bravo. Necesitaba aire limpio, el sonido del viento en los pinos, la calma del lago. Necesitaba recordar quién era yo sin el drama de mi familia. Fueron 2 días de paz. Caminamos por el bosque. Leímos junto a la chimenea. Hablamos de todo, menos de ellos. Fue como pulsar un botón de reinicio. El domingo por la tarde, cuando regresamos a la ciudad, sentí una calma que no había tenido en semanas. Sabía lo que tenía que hacer. Al entrar en el apartamento, vi que el contestador automático parpadeaba furiosamente. Había 27 mensajes. Todos de mi familia. Decidí escuchar solo el último. Era la voz de mi padre. Sonaba derrotado. Audio, Ximena, por favor, contesta. Es urgente. Don Íñigo nos ha dado un ultimátum. Quiere firmar un contrato de exclusividad por 10 años con tu estudio. Ha dicho que si no aceptas, reconsiderará la posición de Alejandro Jr. en la empresa. Y, ha cancelado la financiación para la fundación de Renata. Hija, el futuro de tu hermana, nuestro futuro como familia, depende de esta llamada. El futuro de la familia. Su familia. No la mía. Tomé mi teléfono. Tenía varias llamadas perdidas de él. Respiré hondo y le devolví la llamada. Contestó al primer tono. Ximena. Gracias a Dios. Su alivio era casi palpable. Hola, papá, dije, mi voz tranquila como la superficie del lago que acababa de dejar atrás. Hija, ¿escuchaste mi mensaje? Tenemos que actuar rápido. Don Íñigo es un hombre de palabra. Lo que dijo, lo hará. Tienes que ayudarnos. Tienes que aceptar ese contrato. Es por tu hermana. Escuché su súplica, y por un momento, una vieja versión de mí,
la Ximena que siempre quería arreglar las cosas, sintió una punzada de culpa. Pero entonces, recordé la voz de Renata en aquel audio. No encajas. Recordé la llamada de mi madre. Arruinar la estética. Y la calma volvió, más fuerte que nunca. Lo siento, papá, dije, y las palabras salieron con una facilidad sorprendente. Pero mi estética ahora mismo no es compatible con los negocios familiares. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Pude sentir su confusión, su incredulidad. ¿Qué quieres decir? Tartamudeó. Quiero decir que Estudio Clandestino tiene una lista de espera de 2 años y una cartera de clientes internacionales. No firmamos contratos de exclusividad. Va en contra de nuestra filosofía de marca. Pero, esto es por tu hermana. Por la familia. La familia, repetí, saboreando la palabra. La familia decidió que yo no era parte de su estética. Así que estoy siendo coherente con esa decisión. Miré por la ventana de mi estudio. El sol se estaba poniendo sobre la Ciudad de México, tiñendo el cielo de los mismos colores que había visto en mi boda. Era hermoso. Tengo que colgar, papá. El sol aquí es perfecto. Y antes de que pudiera responder, terminé la llamada. Luego, abrí mi lista de contactos. Busqué mamá, papá, Renata. Y uno por uno, presioné el botón de bloquear. Esa noche, no hubo celebración. No hubo brindis por la victoria. Damián y yo simplemente pedimos pizza y nos sentamos en el suelo de nuestro estudio, rodeados de mis libros de arte y mis azulejos. ¿Estás bien? Me preguntó Damián, después de un largo rato en silencio. Pensé en su pregunta. ¿Estaba bien? Había perdido a mi familia de sangre. Había cortado el cordón umbilical de una vez por todas. Debería sentir un vacío, una tristeza profunda. Pero no sentía nada de eso. Sentía ligereza. Sentía como si me hubiera quitado un abrigo que pesaba 1 tonelada y que había llevado puesto toda mi vida sin darme cuenta. Por primera vez, podía respirar hondo. Estoy mejor que bien, respondí, y era la verdad más absoluta que había dicho en mi vida. Soy libre. Miro hacia atrás, a la Ximena que aceptó un entendido como respuesta, a la chica que coleccionaba desprecios en su museo mental. Y me doy cuenta de que esa chica ya no existe. La mataron con su propia crueldad, y de sus cenizas, nació otra persona. Una mujer que entiende que el valor no te lo dan los demás, lo construyes tú misma. Una mujer que sabe que la verdadera estética no está en un vestido caro o en una fiesta de 16 millones de pesos, sino en la autenticidad. Mi empresa es más exitosa que nunca. Mi matrimonio es mi refugio y mi mayor fuente de alegría. He construido mi propia familia, una elegida, basada en el respeto mutuo y el amor incondicional. A veces, por canales indirectos, me llegan noticias de ellos. Sé que Renata y Alejandro Jr. siguen casados, pero su estatus social se ha visto muy disminuido. La fundación benéfica nunca se materializó. Mi madre, me dicen, se queja amargamente de su hija desagradecida con quien sea que quiera escucharla. Nunca han intentado contactarme de nuevo. El puente está quemado, y las ruinas son un recordatorio de que a veces, la única forma de salvarte es demolerlo todo. Dicen que la sangre es más espesa que el agua, que los lazos familiares son inquebrantables. Pero yo aprendí que a veces, el agua más pura puede limpiar la sangre más tóxica. Hice lo correcto al cortar lazos con ellos para siempre, al elegir mi paz por encima de su aprobación. ¿O fui demasiado cruel? ¿Soy la mala?